Preparados para una inmersión en lo desconocido, en un lugar, donde la muerte no es el final, sino el comienzo de una pesadilla. Hoy nos adentramos en el escalofriante mundo de Cementerio de Animales de Stephen King. Una obra, sí, que nos obliga a mirar al abismo de nuestros miedos más profundos, a cuestionar los límites de la vida y la muerte, y enfrentarnos a las consecuencias de desafiar lo prohibido. La historia nos presenta a Louis Creed, un médico que, en busca de una vida tranquila, traslada a su familia a una casa aparentemente idílica en Maine. Pero, bajo la superficie de esta aparente paz, se esconde un secreto terrible, un antiguo cementerio de mascotas, que guarda una conexión con un poder ancestral, capaz de devolver la vida a los muertos. Un poder, sí, seductor y peligroso, que se nos presenta desde el principio a través del cementerio de mascotas, con su cartel inquietantemente mal escrito, Pet Cemetery, como si la propia muerte se burlara de las reglas de la ortografía. Es cierto, ese detalle aparentemente insignificante crea una atmósfera inquietante desde el inicio. Y esa atmósfera se intensifica con la presencia constante de la carretera, un peligro que acecha a los personajes y que nos anticipa la tragedia que está por venir. La carretera, un símbolo de la fragilidad de la vida, de lo rápido que la felicidad puede ser arrebatada. Y es precisamente en esa carretera donde la muerte se hace presente por primera vez para la familia Creed, con la muerte de Church, el gato de Ellie. Un acontecimiento que marca un punto de inflexión en la historia, porque es a partir de ese momento cuando Judd Crandall, el amable vecino, introduce a Louis en el oscuro secreto del cementerio indio, un lugar donde la magia ancestral se entremezcla con fuerzas oscuras. Judd, un personaje complejo, aparentemente bondadoso, pero con un conocimiento ancestral que lo conecta con lo sobrenatural. Él es quien convence a Louis para enterrar a Church en ese terreno sagrado, asegurándole que volverá a la vida. Y Church regresa, pero no es el mismo. Su comportamiento es siniestro, como si algo maligno se hubiera apoderado de él. ¿Es realmente el mismo gato? ¿O es algo diferente? ¿Algo perverso? Aquí King introduce el concepto del valle inquietante. Esa sensación de repulsión que nos produce algo que se asemeja a lo humano pero que no lo es del todo. Church ya no es el gato adorable que era. Su resurrección lo ha contaminado con una esencia siniestra. Y Judd, en lugar de mostrar preocupación, intenta justificar lo sucedido con historias de otros animales que también volvieron a la vida tras ser enterrados en ese lugar. Recuerdo la historia de Spot, su perro de la infancia que regresó dócil, pero con un olor a muerte que nunca desapareció. Son estas historias una forma de negar la realidad, de justificar su propia complicidad en este juego macabro con la muerte. Es posible. O quizás Judd conoce las reglas de este juego mejor que nadie, y sabe que cada resurrección tiene un precio, una alteración que va más allá de lo físico. Y ese precio se vuelve aún más evidente con la historia del toro Hanratty, que tras ser resucitado se volvió extremadamente agresivo. Parece que el poder del cementerio no se puede controlar, que la vida que devuelve no siempre es de benigna. Exacto, y aquí encontramos un paralelismo con el relato de La pata de mono, donde los deseos concedidos por un talismán mágico siempre tienen consecuencias inesperadas y terribles. Es cierto, y en este caso el cementerio indio actúa como un talismán que concede el deseo de la resurrección, pero a un precio terrible. Un precio que Louis aún no comprende, pero que pronto descubrirá de la manera más brutal. Porque la tragedia golpea de nuevo a la familia Creed, esta vez con la muerte de Gage, el hijo pequeño. Es en este momento de dolor insoportable, cuando Louis, cegado por la desesperación, se ve tentado por el poder oscuro del cementerio. Un poder que se alimenta del dolor y la culpa, que susurra promesas de consuelo a cambio de un precio que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a pagar. Judd, consciente de peligro, intenta advertir a Louis sobre las terribles consecuencias de enterrar a un humano en ese terreno sagrado. Le relata la historia de Timmy Butterman, un soldado que murió en la guerra y regresó convertido en un ser maligno, un asesino. Una historia que nos conecta con la leyenda del Wendigo, una criatura malévola de la mitología algonquina que se alimenta de carne humana. La presencia de este ser mítico añade una capa extra de horror a la historia, vinculando el cementerio con una fuerza primigenia e incontrolable. Es como si el cementerio indio fuera un portal a un mundo oscuro, donde las leyes de la vida y la muerte se distorsionan, donde lo monstruoso se abre paso a nuestra realidad. Y Louis, a pesar de las advertencias, parece incapaz de resistir la tentación de ese poder. El dolor por la pérdida de su hijo lo consume, nublando su juicio y empujándolo hacia un abismo del que tal vez no haya retorno. Retomamos nuestra inmersión en Cementerio de Animales con Louis Creed al borde del precipicio, consumido por el dolor y a punto de cometer un acto que lo cambiará todo. A pesar de las advertencias, decide desafiar las leyes de la vida y la muerte, enterrando a su pequeño Gage en el cementerio indio. Una decisión impulsada por la desesperación, por la negación a aceptar la pérdida. Pero como ya hemos visto con Church, el cementerio no devuelve la vida tal y como la conocíamos. Algo cambia, se corrompe en el proceso.
¿Qué será de Gage tras su regreso? La resurrección de Gage es uno de los momentos más escalofriantes de la novela. King nos describe con crudeza la transformación que sufre el pequeño, la degradación de su cuerpo, la mirada vacía y cruel que reemplaza la inocencia infantil. Es una imagen que se queda grabada en la mente del lector, la perversión de la infancia, de la pureza. Y no solo es lo físico, su comportamiento también cambia. Ya no es el niño dulce que era, sino una criatura malévola llena de rabia y violencia. Exacto. El Gage que regresa del cementerio es una parodia grotesca de lo que fue, una marioneta a manos de las fuerzas oscuras que habitan ese lugar. Y su primera víctima es precisamente Jude, el hombre que introdujo a Lucy en ese macabro juego. Es una escena brutal, cargada de simbolismo. Jude, que representaba el conocimiento ancestral, la conexión con la tierra y sus secretos, es asesinado por la criatura que él mismo ayudó a crear. Es como si el cementerio se vengara de él por haber revelado sus secretos. Podríamos interpretarlo así. Jude se convierte en la primera víctima de la tragedia que él mismo contribuyó a desatar. Y la tragedia continúa con la llegada de Rachel, la madre de Gage que regresa a casa sin saber el horror que la espera. Su reencuentro con Gage es uno de los momentos más desgarradores de la novela. Rachel se enfrenta a la pérdida de su hijo por segunda vez, pero esta vez es algo mucho peor. No solo ha perdido a su hijo, sino que se encuentra frente a una criatura abominable que lleva su rostro. Es un golpe devastador para Rachel, la culminación de todas sus pesadillas. King no escatima en detalles al describir la violencia del encuentro, la imposibilidad de reconocer en esa criatura al hijo que amaba. Y mientras todo eso sucede, Luis empieza a sospechar que algo anda mal. El bisturí que falta. Las pesadillas premonitorias de Ellie. La repentina partida de Rachel. Las piezas de rompecabezas se van uniendo revelando una imagen aterradora. Luis se enfrenta a la negación a la culpa, al horror de comprender que él es el responsable de esta tragedia. Su decisión de enterrar a Gage en el cementerio indio ha desatado una cadena de eventos que ya no puede controlar. Corre hacia la casa de Jude, pero ya es demasiado tarde. Encuentra los cuerpos sin vida de su amigo y su esposa asesinados por la criatura que una vez fue su hijo. La culpa lo aplasta. La realidad se derrumba a su alrededor. Es un punto de no retorno para Luis. Ha perdido a su familia, a su amigo. Su vida se ha convertido en una pesadilla. Pero aún le queda una última tarea: acabar con la monstruosa existencia de Gage. Una lucha brutal. Un último acto de amor paternal distorsionado por el horror. Luis se ve obligado a matar a la criatura que lleva el rostro de su hijo. Un acto que lo marcará para siempre. Un acto que no lo redime, pero que pone fin a la amenaza inmediata. Sin embargo, la historia no termina ahí. Luis, consumido por la locura, tomó una decisión aún más aterradora. Decide quemar la casa de Jude con los cuerpos de Gage y Rachel en su interior. Un acto simbólico de purificación, de negación a aceptar la realidad. Pero la locura no se detiene ahí. La obsesión de Luis por controlar la muerte lo lleva aún más lejos. Decide llevar el cuerpo de Rachel al cementerio indio convencido de que puede devolverle la vida. Es la culminación de su locura. La negación absoluta de las leyes naturales. Un acto de soberbia que tendrá consecuencias terribles. Y en este punto, Steve Masterton, un amigo de Luis, entra en escena. Presencia el incendio. Ve a Luis internándose en el bosque con el cuerpo de Rachel en brazos e intuye la locura que se ha apoderado de su amigo. Steve se debate entre la razón y una fuerza invisible que lo atrae hacia el cementerio, hacia el corazón de la oscuridad. Logra escapar, pero la imagen de Luis adentrándose en el bosque con el cuerpo de Rachel se queda grabada en su memoria. Luis se queda solo con su locura, con la promesa de una falsa resurrección. Ha desafiado a la muerte una vez más. ¿Pero qué precio? ¿Qué clase de criatura regresará del cementerio esta vez? Cementerio de animales. Nos deja como una sensación de inquietud. Sí que perdura mucho después de haber terminado la lectura. Es una obra maestra del terror que explora nuestros miedos más profundos, la fragilidad de la vida y la obsesión por controlar lo incontrolable. Sin duda. King nos confronta con la idea de que la muerte es una fuerza poderosa, inexorable, que no debemos desafiar ni manipular, y lo hace a través de una historia llena de suspense, simbolismo y una atmósfera opresiva que nos atrapa desde la primera página. Hablando de simbolismo, me parece fascinante cómo King utiliza la carretera como una representación constante del peligro, de lo efímero de la vida. Desde el principio sabemos que esa carretera es una amenaza, un recordatorio de que la muerte puede llegar en cualquier momento. Es cierto, la carretera actúa como un presagio, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la imposibilidad de escapar del destino. Y también me parece interesante cómo King utiliza el cementerio de mascotas con su cartel mal escrito como una burla a la muerte, como si la propia muerte se estuviera riendo de nuestras reglas y convenciones. Es una imagen muy poderosa. Y hablando de imágenes, creo que una de las cosas que hace que Cementerio de Animales sea tan impactante es la forma en que King describe las resurrecciones. La transformación de los seres que regresan del cementerio. Totalmente. No se trata solo de la muerte física, sino de una corrupción más profunda, una perversión de la esencia misma del ser. Church, Gage, Rachel.
Todos regresan con una apariencia grotesca, con un comportamiento siniestro que nos produce una profunda repulsión. Y esa repulsión, creo, está conectada con el valle inquietante del que hablábamos antes. Es esa sensación de incomodidad que nos produce algo que se asemeja al humano, pero que no lo es del todo. Es como si viéramos una máscara que esconde algo monstruoso, algo que no debería existir. Exacto. Y King utiliza esa sensación de manera magistral para generar terror psicológico, para crear una atmósfera de constante inquietud en el lector. No se trata solo de sustos o escenas sangrientas, sino de una sensación de malestar que se va infiltrando en la mente, que nos hace cuestionar la realidad misma. Y en el centro de esta pesadilla está Louis Creed, un personaje complejo, atormentado por la culpa y la obsesión por controlar la muerte. Podríamos decir que Louis es el arquetipo del hombre moderno, que se cree capaz de dominar la naturaleza, de doblegar las leyes de la vida y la muerte a su voluntad. Sí, y esa arrogancia es precisamente su perdición. Louis se niega a aceptar la inevitabilidad de la muerte, y en su intento por controlarla desata fuerzas que lo superan, que lo arrastran a la locura y la destrucción. Y no solo él sufre las consecuencias. Su familia, su amigo Jude, todos aquellos que se cruzan en su camino son víctimas de su obsesión. Cementerio de Animales es una tragedia griega en clave moderna, donde el héroe es consumido por su propia ibris, por su desmesura. Es una lectura que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos, sobre nuestra relación con la muerte y sobre las consecuencias de desafiar lo prohibido. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para evitar el dolor de la pérdida? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por desafiar las leyes de la naturaleza? Cementerio de Animales no nos ofrece respuestas fáciles, pero sí nos plantea preguntas incómodas, inquietantes, que nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos. Es una obra que nos recuerda que la muerte es parte de la vida, que no podemos escapar de ella, que debemos aprender a aceptarla. Y que a veces la mejor manera de honrar la memoria de los que hemos perdido es dejarlos ir, permitir que descansen en paz. Porque la verdadera muerte no es el fin de la vida, sino el olvido. Una reflexión profunda para terminar esta inmersión en el escalofriante mundo de Cementerio de Animales. Espero que os haya gustado este viaje a las profundidades del terror y que os haya dejado con algunas preguntas en la mente. Hasta la próxima inmersión.